Soy la jefa de educación y entrenamiento para la Federación de Cooperativas de Trabajadores. Déjenme saber si la interpretación está funcionando ya. ¿Sí? Ana, ¿me asignas como intérprete, por favor? Oh, un segundo. Elizabeth creo que lo puede hacer. Un segundo. Ya lo hice, yo creo que ya debe estar listo, pero a mí no. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias otra vez. Mi nombre es Ana Martina, soy la jefa de entrenamiento y facilitación para la Federación de Cooperativas de los Estados Unidos y estoy el día de hoy para poder introducir la sesión del día de hoy, que es parte de la serie de fundamentales de la democracia en el trabajo, y el día de hoy vamos a tener el tema compensación de la membresía fundadora. Esta es nuestra agenda. Acabamos de hacer un poquito las instrucciones para poder tener la justicia del lenguaje. Estamos un poquito en la parte de presentaciones. Vamos a hablar de la compensación para fundadores. Vamos a hablar qué significa esto, porque hay que tenerla en cuenta. Cuál puede ser diferentes formas de aproximarse a la compensación para fundadores. Cuáles son consideraciones claves. Y vamos a tener a dos trabajadores dueñas que nos van a estar acompañando para compartir su experiencia. Esta es una de las sesiones organizadas por la Federación de Cooperativas de Trabajadores. Somos una organización de base nacional que ofrece beneficios y educación también para cooperativas de trabajadores en Estados Unidos y para espacios de trabajo democráticos. Y también es parte del programa de la Clínica Cooperativa que ofrece asistencia técnica, educación, facilitación. Si ustedes son miembros de cooperativas o de espacios de trabajo democráticos que necesitan asesoría, facilitación, algún tipo de entrenamiento, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página usworker.coop/clínica. Tenemos una guía disponible sobre el tema de varios temas que hemos estado publicando también, y estas guías están disponibles también en la página de la Clínica Cooperativa, y cada una de las guías las hemos estado presentando en los webinarios, y también va a haber una guía para el tema que estamos trabajando el día de hoy. El día de hoy vamos a contar con la facilitación, la presentación de Julian Hill, que es parte del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown. Julian es un becario de enseñanza clínica y abogado supervisor con la Social Enterprise and Nonprofit Law Clinic a Georgetown Law. Y también es asesor regularmente de cooperativas de trabajadores en asuntos legales, incluida la formación, la gestión pública, los contratos, el financiamiento y reglamentaciones, y se asocia con organizaciones comunitarias para facilitar la capacitación política y desarrollar normas y campañas. Él obtuvo su Juris Doctor de la Facultad de Derecho de Harvard y su licenciatura en Filosofía de la Universidad de Northwestern. También vamos a contar con la presencia de Sabiha Basrai, que es parte de la cooperativa Design Action Collective, una cooperativa propiedad de los trabajadores, dedicada a servir a los movimientos de justicia social con arte, diseño gráfico y desarrollo web. Es coordinadora de Alliance of South Asians Taking Action, donde trabaja con organizadores de justicia racial para luchar contra la islamofobia, y es parte de la Junta Asesora del Centro para la Educación Política. También es profesora adjunta en la Universidad de San Francisco. Sabiha obtuvo su licenciatura en Arte y Diseño de la Universidad Estatal Politécnica de California, San Luis Obispo. Y vamos a contar también con la participación de Jason Weiner. Él es director del Buffet Boutique de Derecho y Consultoría de Negocios, Jason Weiner, y se especializa en derecho cooperativo, modelos de propiedad compartida, finanzas cooperativas, entre otros temas. Y ha asesorado a docenas de cooperativas de trabajadores
en una gran cantidad de transacciones, incluidas conversiones y financiamientos socialmente responsables. Jason tiene una licenciatura de la Escuela de Relaciones Industriales y Laborales de la Universidad de Cornell y un Juris Doctor cum laude de la Facultad de Derecho de la Universidad de Suffolk, donde recibió matrícula de honor con una concentración en Derecho Internacional. Y ahora voy a pasar el micrófono a Julian. Thank you so much, Ana Martina. Thank you also to the U.S. Federation of Worker Cooperative Team for this invitation. Gracias por esta invitación. Gracias a Martina, gracias a Sabina. Y además de que yo sirvo como un consejero líder para cooperativa de trabajadores, yo también he trabajado en cooperativas de trabajador y entonces estas preguntas siempre han llegado a mí y ya han llegado a mí en muchas formas. Antes de empezar, ustedes vamos a tener aquí abogados, incluyéndome a mí, que vamos a dar algún tipo de consejería con respecto a esto. Esto no es consejería legal oficial. Por favor, tengan eso en mente. Cada cooperativa, cada grupo de personas que quiere comenzar una cooperativa tienen una situación diferente. Su organización es diferente. Las cosas que tienen que hacer son diferentes. Entonces, siempre estamos aconsejando que cada uno de estos grupos empiece por hablar con un abogado. Con esta declaración vamos a empezar mi conferencia. Muy bien. La conversación de hoy tiene que ver con respecto a la recompensación de los fundadores y este sería un tópico en el cual es importante empezar y vamos a decir por qué estamos discutiendo eso. ¿Por qué estamos discutiendo compensación de los fundadores? En general, cuando nosotros estamos hablando de esto, ¿cuál es el método por el cual la cooperativa está financiando y está pagando a sus fundadores por el capital de esfuerzo que vienen ejecutando? Antes de hacer todas las operaciones, antes de que la cooperativa inclusive empiece a tener ingresos. La capital de esfuerzo, para clarificar este concepto de qué es el capital de esfuerzo, es todo este trabajo que nosotros sin ser pagados o compensados cuando estamos trabajando en una cooperativa. Entonces, por ejemplo, todas estas reuniones semanales, todas estas reuniones bisemanales, reuniones mensuales, toda la toma de notas, todas las investigaciones, todas las reuniones que ustedes tienen con todos los consultores, con los abogados, con otras cooperativas en su comunidad, todo el tiempo que usted está invirtiendo, consiguiendo información y todo ese trabajo y tiempo que usted está invirtiendo en tratar de que este negocio salga del piso. Entonces, todo esto es el capital de esfuerzo. ¿Cuáles son las formas en que nosotros podemos compensar a estos miembros fundadores de esta cooperativa por este capital de esfuerzo? Fundamental a esta pregunta es el entender cuáles son las razones por las cuales nosotros debemos pensar en compensar a nuestros fundadores de membresía. Esto no son unas razones que sean en general todas. Primero vamos a dar una muy importante. Una de las cosas que nosotros podemos pensar como una razón específicamente es porque es la forma justa de compensar a los individuos por un trabajo justo, voluntario. Porque, por ejemplo, yo he estado trabajando con una cooperativa por 5 años y solamente al 5.º año es que nuestra cooperativa va a empezar a obtener ingresos por nuestro negocio. Entonces, ¿qué pasó con estos 4 o 5 años en que yo invertí mi tiempo y mi trabajo? Entonces, sí, debe haber alguna forma de compensar a estos miembros por su trabajo y su tiempo. Entonces, ellos pusieron ya 4 años de tiempo y de trabajo. Entonces, ¿cómo tratamos a ese individuo que lleva 4 años trabajando, invirtiendo su tiempo, a el miembro de la cooperativa que entra en el año 5º cuando ya hay ingresos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo los ponemos, los equiparamos? Entonces, primero es tratamiento justo, voluntad del trabajo voluntario. Y vamos al segundo punto. La gente se debe sentir libre
aquí en esta conversación en poner todas las preguntas que usted quiera en la caja de diálogo, y nosotros vamos a tener al final de nuestra charla un tiempo que va a ser usado para preguntas y respuestas. Entonces, de pronto, cuando ustedes pongan la pregunta, a medida que se desarrolla la conversación, ustedes pueden encontrar la respuesta a su pregunta. Pero nosotros vamos a hacer esto lo más completamente que podamos. La segunda razón que nosotros podemos pensar en que es justo hacer una compensación de fundadores alrededor de esta idea es particularmente, no es única a cooperativas exclusivamente, pero nosotros estamos hablando que nosotros estamos trabajando en algo por 5 años, en una idea por 5 años, por un grupo de personas, y a lo que esto puede llegar a lograr en este contexto, puede haber una sensación de que estos individuos quieren tener control sobre el negocio, sobre a dónde quieren dirigir este negocio, a todos los valores de esta cooperativa, a todos los valores que están dentro de la cooperativa. En algunos momentos, estos 4 años que ellos han invertido en este trabajo y tiempo voluntario, que ellos han sido voluntarios, ellos lo pueden usar a veces como potencialmente como fuercita para decir, bueno, esa fue mi idea, este ha sido mi trabajo voluntario sin ganar por 4 años, este es mi bebé, mi hijo. Entonces, cuando yo creo que cuando uno trata de proponer una compensación monetaria más equitativa, trata de evitar que esto sea así, para que estos miembros fundadores no quieran ser compensados en poder o en control dentro de esta misma cooperativa, o de sentirse que son completamente dueños de la idea inicial, porque obviamente soy la persona que hizo todo el trabajo inicial. Piensen en esos dos conceptos. Una tercera razón podría ser es para sostener el modelo cooperativo como tal. Y en ese modo es una forma específica de abolir potencial explotación. La gente que entra a trabajar en una cooperativa de trabajadores está situada en diferentes posiciones. Esto es un movimiento en respuesta a un sistema que por muchas condiciones no está respondiendo a la necesidad de estos trabajadores que prefieren un modelo diferente, o está lleno de personas que quieren integrar este modelo cooperativo cuando son personas marginales en la comunidad en general. Entonces, el modelo común y corriente de trabajo no me está compensando ni está siendo indicado para mí. Entonces, yo quiero entrar a un modelo cooperativo en el cual yo pueda tener una mejor situación, una situación más justa, una situación de privilegio y no de marginalización. Entonces, por eso es un modelo de empezar una cooperativa de trabajadores. Hay muchísima atención a cómo podemos acceder a todos estos modelos más equitativos y más justos, a que todos tengan su parte por igual. Obviamente todo esto no resuelve todos los asuntos que vamos a discutir hoy, por ejemplo, el cómo vamos a tener acceso a financiamiento, a cómo vamos a hacer una estructura social, cómo va a impactar a los individuos trabajadores de estas cooperativas, todas estas estructuras, etcétera. La próxima diapositiva. Este va a ser con la parte central de mi parte de la conferencia hoy. ¿Cómo estructuramos esta membresía fundadora? ¿Cuáles? Ya dijimos la razón. Entonces, ustedes pueden pensar en ejecutar una estructura dentro de su cooperativa que puede ejecutar esto. ¿Cuáles son las formas en las cuales nosotros podemos ejecutar esta membresía fundadora y su compensación? Esto no es una lista completamente exhaustiva ni muchísimo menos, pero es una de las cosas que nosotros hemos visto con el tiempo. Una de las cosas que ustedes pueden pensar es estructurar, hacer unos préstamos a plazo. Esto puede ser un proceso que usted puede financiar de alguna forma, que usted puede encontrar un número calculando el valor del negocio, o usted puede encontrar el valor
por ejemplo, en horas invertidas, en pago por hora de trabajo invertido. Entonces, encontrar una suma de compensación a este individuo. Y entonces, estos miembros fundadores tienen obviamente que tener acceso y tienen que estar de acuerdo con este esquema. Y tienen, por supuesto, una vez que se ha hecho o se ha puesto un número a su trabajo, ellos solamente tienen que tener acceso a los fondos financieros para lograr esta compensación. En la gran mayoría de los casos, el problema es que estos ingresos para estos individuos que van a ser compensados es un ingreso que tiene que pagar impuestos. Entonces, es importantísimo que antes de hacer esto o dar estas cantidades de dinero a estos miembros fundadores, ellos y la cooperativa haya hablado con una persona que sepa de impuestos. Entonces, hay personas que saben muchísimo de cómo calcular esta equidad, este ingreso de equidad, este trabajo equitativo. Otra de las formas que usted puede pensar en este proceso para dar compensación a estos fundadores es de pronto no compensación por sí en dinero, sino por compensación en gobernanza. De pronto en un puesto en la mesa directiva y que estos miembros fundadores tienen un derecho inicial a ocupar estas sillas en la junta directiva de la cooperativa. Entonces, ustedes pueden poner una estructura en donde ustedes siempre dicen 3, 4, 5 asientos puestos en nuestra mesa directiva van a estar para estos miembros fundadores. Son garantizados por derecho a estos miembros fundadores. Y así, la idea es, hay un tipo de institución especial en la gobernanza que se le da a estos individuos. Otra consideración, cuando viene con derecho a gobernanza, que puede ser en conjunto con las sillas que ocupen estos individuos en la miembro directiva, pueden tener algún tipo de derecho en cuanto al voto o quórum. Y esto se puede ver de varias formas. Por ejemplo, cuando estamos tratando de formar un quórum. El quórum constituye para muchas cooperativas puede constituir una mayoría de los miembros. Son el quórum en general, es 100% y 100% de los miembros fundadores. Entonces, el quórum sería todos los miembros de la cooperativa más los votos de todos los miembros de los fundadores, ¿correcto? Entonces, un quórum puede ser nombrado 8 miembros de la cooperativa más los 2 miembros fundadores. Ellos no pueden hacer absolutamente nada, los miembros fundadores, sin los miembros de la cooperativa, porque no ha habido quórum por la parte de los 2 miembros fundadores que van a tener que tener derecho a quórum. No es para decir que estos modelos son malos o son buenos inherentemente, sino son algunas de las formas y estrategias que pueden tener sentido para ustedes. Cuando ya vamos a votar, entonces podemos instituir algo similar. Podemos instituir que los miembros fundadores pueden constituir una clase diferente de derecho de voto. Entonces, todos los miembros, por ejemplo, tienen un voto y la mayoría de los miembros fundadores tienen cierta cantidad de votos. La gobernación, la administración puede ser una de las formas en que usted puede darle a estos miembros fundadores cierto tipo de incentivos en el tipo de trabajo que ellos han venido haciendo a través de los años. Otro grupo puede ser, en el número 3, son derechos o dividendos. Los derechos que tienen estos individuos a todas las ganancias que tiene la cooperativa. Usted puede hacer esto en muchísimas formas. Una de las formas en que yo lo he visto hacerse es crear una clase separada de pagos que es específico para los miembros fundadores. Cuando usted está pensando en cómo va usted a colocar sus ingresos, sus ganancias dentro de un periodo de tiempo, usted puede empezar por colocar estas ganancias en los miembros fundadores. Y estos miembros fundadores van a tener un derecho inherente a cierto porcentaje o porción de estos ingresos. Y después de que ellos han llenado toda su capacidad de estos ingresos, entonces después el resto de las ganancias se distribuye dentro de los miembros generales. Usted tiene que discutir este tipo de posibilidad y estructura con su contador, con su abogado, porque son las cosas que pueden ser importantes y usted tiene que tener todos los detalles. Otra forma potencial de hacer eso, de que usted pueda
por ejemplo, usted multiplicar los dividendos de estos miembros fundadores. Cuando usted piensa con respecto a cualquier trabajo de métrica en su patrocinio en la cooperativa, usted puede lograr hacer una combinación de cosas. Los miembros fundadores pueden tener un multiplicador que aumenta su porción del gran total por ser su categoría de miembros fundadores. Por ejemplo, en vez de ellos tener una hora como cualquier otro miembro, esa hora puede ser 1.2 horas de trabajo del miembro fundador, para que ellos puedan al final tener acceso a un poquito más de estos ingresos y de estas ganancias basados en todo este trabajo que ellos realizaron voluntariamente. La última forma de la cual yo voy a hablar con respecto a los derechos de dividendos, usted puede tener una clase específica separada de dividendos y nosotros lo podemos trabajar en esto cuando nosotros lleguemos más a la conversación. Puede ser jurisdicción, pueden ser tipo de entidades, o usted puede tener una clase de trabajadores dueños, usted puede tener una clase de trabajadores dueños o financiadores dueños. Cuando usted, pero usted puede tener, hay un universo en donde hay un interés financiero, hay un universo cooperativo en donde los grupos de fundadores, miembros fundadores pueden tener acceso de forma diferente y de forma distinta a los ingresos y a las ganancias de la cooperativa. Yo estoy seguro de que todo lo que yo he dicho las ha puesto a ustedes a pensar y va a hablar muchas preguntas. Cuando nosotros vamos a... Sí, una de las cosas que puede lucir si yo soy un miembro fundador de esta cooperativa y además yo estoy trabajando como consultante, entonces mi pago salarial, digamos por hora, como trabajador, miembro fundador, consultante, puede ser mayor que un trabajador que hace un trabajo común y corriente. Puede que no sea con respecto a cómo voy a obtener yo al final más ingresos de las ganancias de la cooperativa, pero cómo puedo tener un salario más alto. Otra cosa que puede hacer, en otra opción, puede ser un contrato de trabajo diferente para los miembros fundadores. Hay muchas razones por las cuales usted puede pensar en hacer contratos diferentes. Usted puede, porque puede tener unas implicaciones de impuestos favorables para la cooperativa y para el miembro fundador. Yo simplemente estoy hablando de todas las dinámicas en general que ustedes pueden tener en cuenta. Esencialmente es una situación en donde usted, como un miembro fundador, en la cooperativa, usted se compromete, usted entra en un contrato de cierta forma distinto que nombra ciertos derechos a compensación a través de un lapso de tiempo que le permita tener usted una compensación por el trabajo que usted ha hecho voluntario y sin compensación en los años pasados. Entonces, de pronto es algo que ustedes van a tener de interés. Y Jason nos va a ayudar con esto si tienen preguntas al respecto. La sexta forma que nosotros podemos pensar en cómo compensar a nuestros miembros fundadores son los acuerdos de reparto de beneficios. Este es un acuerdo que usted puede tener entre las cooperativas y los miembros fundadores y es una buena opción si usted como cooperativa no necesariamente quiere tener un programa de pagos que sea muy inflexible, entonces puede tener un acuerdo un poquito más flexible que piense cuál es el valor de mercado justo para todo este trabajo que ha hecho de base voluntario este miembro fundador. Usted puede haber ciertos umbrales de pago en cuanto a horas, en cuanto a tiempo, y puede usted incorporar mucha flexibilidad. Y usted puede pensar en qué va a significar esto para los miembros y para los derechos de los miembros que están en la gobernanza de la cooperativa. En general, todas estas son preguntas y que son diferentes de acuerdo a cada una de las leyes de su estado. Entonces, por eso es importante siempre consultar con el abogado, siempre consultar con el contador. Esas son ciertas formas de estructura general. Listo. Muy bien. Aquí hay una lista
Yo, algunas de las cosas ya he hablado y conversaciones con el contador con respecto a las conversaciones que nosotros ya hemos tenido. Algunas de las cosas usted quiere pensar, Hay cosas que son por con ejemplo, respecto, ley de trabajo, ley laboral. entonces tenemos que pensar si va a haber un empleado o un acuerdo de empleo, ya sea que sea algo de orientación que les permita no ser un empleado de la compañía. Hay cosas que tienen que pensar no solamente a nivel federal, pero a nivel estatal y en ciudades también, como en New York City, hay leyes locales que tienen que tomar en cuenta. Segundo punto de consideración son las leyes de los impuestos, ambos niveles, federal y estatal. En la manera en que ambos incrementos están distribuidos, el impuesto se puede incrementar o reducir, ya sea para los miembros fundadores Co-op itself. o la cooperativa en sí. Entonces hay que asegurarse que hablen con un abogado que tiene alguna experiencia acerca de esto. Tal vez tengan que buscar un contador también. El tercer punto en consideración es lo que es la seguridad, el derecho de seguridad. La seguridad es algo que pensamos en el tipo de cosas como lo que son las acciones, diferentes maneras en las que algunas personas pueden invertir en su compañía. Algunas veces, si hay un paciente tal, puede ser un riesgo mucho más pequeño de tener que hacer las registraciones tan largas que se requieren cuando se ofrecen este tipo de membresías. Puede ser un poco más difícil cuando se habla acerca de los inversores o las clases de inversiones. Entonces hay que pensar si oyes, parte de la consideración que se ven aquí es la pregunta a muchas de estas cosas potenciales, pero hay que hacer algunas preguntas, algunas áreas en las que usted quiere revisar, ya sea que habla con un contador y dice, oye, pensar acerca de las implicaciones de la ley o hay alguna implicación en la ley. También se tiene que Record asegurar keeping. que tiene que llevar registros controlados de su contabilidad, que no haya discrepancias en las hojas de balance, que usted esté de acuerdo en todo lo que se está registrando. Y finalmente, hacer un plan. Planear tanto como usted quiera, como usted necesite, y luego planee más y más y luego más. Y asegúrese de que usted evita hacer errores que potencialmente pueden impactarle negativamente a usted de manera personal o a la cooperativa. Entonces, yo creo que terminé unos cuantos minutos antes desde mi sección. Entonces vamos a cambiar a la próxima pieza porque veo que hay 44 cosas en el chat. No sé qué está pasando, creo que son preguntas. Claro que también quiero traer al piso a Sabiha Basrai, quien ya se presentó del Design Action Collective, y Jason Wiener de Jason Wiener PCE, para que hablen. Tenemos algunas preguntas que ya están preparadas para ellos. Algunas personas ya han entrado en algunas de estas preguntas en el chat. Entonces, conforme vamos haciendo estas preguntas, le pido a Jason que por favor integre alguna de esas respuestas a las preguntas. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Yo empiezo con Jason y bueno, como las personas en la cooperativa o ciertas cooperativas, ¿qué deberían de tomar en consideración antes de mandar a traer un abogado? ¿Y en qué estado deben hablar con un abogado con respecto a las conversaciones de la membresía fundadora? Gracias, Julia, por la reseña general. Fue de mucha ayuda tener esta discusión.
Yo creo que, bueno, yo soy un abogado y yo trabajo con decenas de comitivas cooperativas en las últimas 12 años y yo soy el que creo que los fundadores pueden hacer mucho más trabajo antes de hablar con un abogado de lo que ellos creen que pueden. Usted piense en el abogado como un recurso para poder ayudar a actualizar lo que usted quiera hacer. La mayor parte de lo que yo pienso que usted debe hacer es coincidir con sus deseos. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Cómo le gustaría manifestar la cooperativa en términos de su valor, en términos de sus diseños y suspender el juicio de lo que la ley dice? Por lo menos para tener las discusiones y para utilizarlas, para procesarlas, educarse a sí mismo, empoderarse a sí mismo, para que usted sepa cuándo puede empujar y cuándo está atrapado por lo que la ley requiere. Con mucha frecuencia los grupos vienen conmigo y me utilizan como un educador. Y tanto como me encanta ese papel, hay mucho poder que los grupos ponen en mi papel, que en verdad no necesito tener. Yo quiero que usted tenga ese poder. Yo quiero que usted se haga cargo de su intención y de ese poder. Entonces, visualizar y tomar control del diseño de la cooperativa es crítico. Yo he puesto un link que mi firma ha desarrollado, que cualquiera puede hacerlo. El propósito es empezar a diseñar la cooperativa para las guías y los recursos de la experiencia, desde nuestra experiencia. Y usted lo puede hacer revisar todo esto antes de hablar y pagar por un abogado. El proceso tiene la intención de darle a usted como agencia, antes de que hable con un abogado, que tal vez le pueda decir, bueno, tal vez no puedes hacer esto o debes hacer aquello. Usted debe saber cuáles son esas consideraciones primero. Thank you so much for Gracias. that thoughtful and Gracias, answer, Jason. Jason. Fue muy considerado lo que nos has dicho. Es muy bueno ver cómo te acercas como cliente y en relación cliente-abogado de manera tan considerada. Y ahora vamos a ver la perspectiva desde lo que es el dueño y darle el sentido de que si usted le está dando consejo a una cooperativa basado en la experiencia que tiene como abogado con otras personas o con otras compensaciones, ¿qué sería? Gracias, Julian. Sí. Yo aprecio mucho cómo desglosaste todo esto. En la colectiva hemos estado aquí más de 20 años y de hecho hemos estado, fue un desarrollo de una colectiva que habíamos hecho antes. Y muchos de nuestros templates vinieron de amigos que ya habían estado haciendo esto por mucho tiempo, pero lo que en verdad no hacemos es documentar qué equidad y de alguna manera significativa. Y nosotros sabemos que, como usted dijo, bueno, hay muchos sacrificios en lo que hizo es hacer un nuevo proyecto. Y bueno, es un error no documentarlo claramente, utilizando uno de los muchos métodos que ya dijo Julián. Y yo creo que en ese momento, en esta cultura de que todos pueden venir desde las bases activistas, entonces esto se dedica a los movimientos de justicia social o salimos de muchas de estas interfaces. Nosotros tenemos esta cultura de que todos pusieron un costo. No prioritamos las formalidades del tiempo, el tiempo que no nos pagamos.
cuando empezamos y fueron los primeros años más difíciles. Y sí tuvimos un modelo para repartir las ganancias. Y nuevamente esto fue influenciado por el Press y las herramientas que ya desarrollaron. Pero nuestra política en ese momento, y sigue siendo hasta ahora, es que el 75% del negocio de las ganancias se dividen igualitariamente entre todos los dueños en proporción a las horas trabajadas de ese año. Y luego se pagó después de 3 años bajo el tiempo de 5 años, pero no hubo ninguna diferenciación entre los miembros fundadores y otros miembros con respecto a esta fórmula. Y cuando los fundadores estaban colectando más años de patronaje, conforme se estaban haciendo los pagos con el curso de los años, claro, los años principales o los primeros años fueron muy pequeños, lo que se llevaron de ganancia. No siempre tuvimos muchas cosas explícitas de cómo hacer que todos tomaran decisiones de manera igualitaria, pero tenemos que tener un quórum de ya sea qué tipo de tiempo de espera tiene que hacerse cuando hay que hacer la votación o la filosofía. Cuando alguien ha sido un miembro por 15 años, tiene los mismos derechos que ha estado como membresía hace unos meses. Y hemos estado siendo comprometidos de manera interna a desarrollar el trabajo para empoderar nuestros nuevos miembros para que puedan traer sus voces en el momento de la decisión y que nos puedan ayudar a nosotros que hemos estado ahí mucho tiempo para poder tomar un papel así como que en la parte de atrás y ver cómo queremos compartir las instituciones o nuestro conocimiento sin cerrar las ideas nuevas. Nuestra prioridad siempre ha sido estar o cómo lidiar con el síndrome de los fundadores y cómo trabajar alrededor de las dinámicas y menos acerca de las materiales y la compensación. Pero yo creo que falta de visión, de documentación de la equidad, ha sido esta cosa media rara en el cuarto, el elefante en el cuarto, ¿no? Que se ha visto en conversaciones de muchas maneras a lo largo del tiempo, pero si hubiéramos creado de manera clara y transparente algo que dijera o que diera equidad al el esfuerzo que pusieron sin pago, tal vez hubiera sido más claro y más fácil de comprender. Es algo que estoy aquí para decirles como miembros de Design Equity Collective por más de 15 años. Hubiera deseado que hubiéramos tenido esta conversación al principio en que empezamos, pero también, aun cuando no, estamos encontrando estas maneras de hablar acerca de la equidad y la democracia, mientras reconocemos que hay estas cosas que no pusimos desde el principio en nuestra historia de labor. Gracias, Sabina, por los comentarios, por la perspectiva, la vulnerabilidad y nosotros esperamos es algo que las personas que están escuchando este seminario, que están en diferentes estadios en la formación de su cooperatividad pueden entender. No puedo en este momento comentar con cada pregunta o comentario de la caja de diálogo. Voy a volver a Jason. Pensando en todos los individuos para los cuales usted ha trabajado, usted nos puede dar un ejemplo de las cooperativas que usted ayudaba a crear, que han sido exitosas y que han hecho arreglos para compensar a sus miembros fundadores que han tenido éxito. Yo voy a compartir esta historia. No puedo decir los nombres porque no tengo su consentimiento y yo quiero primero generalizar por un momento y resaltar este asunto desde el punto de vista de diseño, que es que los miembros fundadores de una cooperativa que quieren crear o construir cooperativas generalmente están escogiendo formar un negocio
de forma tal que tengan menos beneficios monetarios o financieros que si ellos hubieran querido formarlo de otra estructura. Y en este movimiento cooperativo y los miembros de este movimiento cooperativo, nosotros creemos en una democracia universal del trabajador y debemos ser capaces de reconocer las contribuciones, riesgo, perspectivas específicas y las pérdidas de oportunidad asociadas a que hay a alguien que comenzó una cooperativa y gastó todo este tiempo comenzando. Yo admito que en mi experiencia, la mayoría de estos individuos, a menos a todos los que yo he conocido, son blancos. Es una reflexión de privilegio, pero también puede ser también una percepción de cómo ellos pudieron tener la oportunidad de escoger cómo formaban sus negocios. Yo quería reconocer el privilegio significativo que trae a muchos individuos a formar una cooperativa en el grado que ellos escojan y no están persiguiendo compensación desde el principio. Cuando cualquier negocio está empezando, incluyendo una cooperativa, todos los negocios en general la gran mayoría no tienen ingresos y ganancias de mucho tiempo. Y entonces eso coincide con el momento en que este mecenazgo o este valor y trabajo de los fundadores es el mayor. Entonces, estos fundadores van, por supuesto, a recibir una proporción muy inusual de las pérdidas en el tiempo que ellos están trabajando y que no están ganando. Entonces, ellos pueden considerar una forma de compensación que ellos puedan lograr equiparar a otras formas de ingreso que puedan lograr tener. Los fundadores están poniendo esfuerzo y están trabajando, catalizando una cooperativa que con mucha probabilidad no va a tener ganancias sino hasta los años y va a tener la contribución de muchísimos individuos por definición. Entonces es inadecuado decir que los ingresos y las ganancias de la cooperativa es indirectamente relacionada con el trabajo y esfuerzo de estos fundadores. Y entonces esto es una larga introducción a mi historia que yo les voy a decir. Un ejemplo de lo que no trabaja. Una vez yo pensé que nosotros podríamos ir atrás 5 años, contar y calcular ese trabajo de estos individuos y bajo el código de impuestos, la única forma de calcular este mecenazgo o este trabajo de estos individuos debe ser calculado en un periodo de tiempo, en un tiempo, por ejemplo, un año, y no está alineado con el tiempo, de la cantidad de tiempo. Uno de los ejemplos que yo he creado en estos modelos cooperativos desde el 2015, unos modelos de compensación. Y en la mayoría de los casos, yo crearía una clase de miembros fundadores como clase aparte y yo le doy a ellos los que ellos me están pidiendo. Algún tipo de requerimientos específicos, sillas, sentados en la mesa directiva, les doy unas tajadas del pie de ganancias que es diferente. Esta clase específica de miembros fundadores, pero siempre estipulando que este privilegio que van a tener los miembros fundadores por algún tiempo va a vencer en algún momento, porque estos miembros fundadores no pueden ejercitar este poder, este privilegio, esta ganancia específica por sécula seculorum, por siempre, sino simplemente por un tiempo justo de tiempo. Los fundadores van a proveer sobre el tiempo y sobre los años un trabajo que va a disminuir en intensidad y en horas. En otro ejemplo es
los fundadores pueden decir, yo no voy a estar aquí para siempre, yo voy a hacer un esfuerzo por cierto número de años y después me voy a ir a hacer algo diferente. Pero si esta cooperativa que yo formé es exitosa, yo también quiero ser capaz de beneficiarse por encima de todo el mecenazgo y de todo el esfuerzo que yo hice. Entonces debe haber algo diferente para mí y específico. De pronto podemos crear unas acciones diferentes específicas para los miembros fundadores y ellos pueden recibir unas acciones o unos pedazos de ser dueños obviamente, porque esta cantidad no significa nada si los miembros no se quitan de esta cantidad. Entonces, en algún momento, nombrado por alguien, quien quiera que sea, el fundador puede salir y porque ya se va a hacer otra cosa, pero puede pedir que ese pedazo de ser dueño de esta cooperativa pase a un miembro de su familia o a su herencia o a su capital. En ese momento, con mi papel y con mi experiencia y con mi trabajo, esta conversación es muy, muy incómoda y siempre está llena de problemas. Yo siempre estoy presionando a los fundadores a reconocer lo que hacen y tener una conversación muy honesta con respecto a cuál quiere que sea su papel dentro de la cooperativa y su necesidad genuina, porque muchas veces vamos a llegar a un punto en que si las cosas se mantienen sueltas, la cooperativa no va a seguir siendo una cooperativa. Entonces, yo siempre tengo estas conversaciones, de cualquier papel que yo tenga dentro de esta conversación, yo siempre estoy preservando el ethos de la cooperativa, siempre en mi mente. Gracias, Jason. Esta es una contradicción. En algún punto va a venir una contradicción y usted la trajo a colación. Usted debe tener una conversación de que todos los individuos quieren hablar y hablan de extensión de lo que desean y la extensión en que sus deseos se están oponiendo a los valores de la cooperativa. Hay algunas cooperativas que, ustedes saben, tienen un diferente grupo de valores o serie de valores, entonces es muy importante. Entonces es muy importante que todo el mundo sea franco en qué está, qué es lo que está haciendo y qué es lo que quiere y para dónde va. Vamos a usar la experiencia de Sabiha. Quizás nos puedes decir un poco más cuáles son las consideraciones principales o de lo que ustedes piensan cuando usted está pensando en compensar a los fundadores de una cooperativa. Sí, y yo aprecio todos estos comentarios y estoy apreciando que he ido leyendo la caja de diálogo, todos sus comentarios. Una de las cosas que se me ocurre a medida que yo escucho a Jason estos detalles tan incómodos es que hay ambos fundadores, hay valores de fundadores y hay este concepto de qué es lo que es, quién tiene acceso con respecto a quién tiene la estabilidad completa y quizás la riqueza o el apoyo o la infraestructura para considerarse un miembro fundador y pensar qué capital tiene dentro de esta cooperativa. ¿Cómo podemos nosotros reconocer, entender los sistemas de opresión, todas estas cosas que tienen que ver con la cooperativa y que hacen imposible que muchas personas tengan acceso a una cooperativa, mucho menos a ser un miembro fundador? ¿Y a dónde vamos a colocar dineros, beneficios, recursos de forma diferencial a través de todos nuestros trabajadores basados en si son fundadores o si son miembros que llevan muchísimo tiempo, son miembros senior, viejos de la cooperativa? Y estas son todas las cosas y todas las conversaciones que nosotros tenemos que tener y que nos obligan a continuar explorando posibilidades. Una de las cosas que nosotros podemos llegar a discutir esto y llegar a una solución para discutirlo y solucionar, podemos decir,
podemos decir, nosotros no podemos, podemos darnos el lujo de pagar tiempo de vacaciones o tiempo de días de enfermedad. Entonces, cualquier horas que nosotros no podemos poner en el negocio, no vamos a pagarlas. Entonces, no vamos a pagar tiempo libre. Entonces, ¿cuándo vamos a poder llegar a poder darnos este lujo de poder pagar el tiempo libre y podemos empezar por dar este beneficio a los miembros fundadores o a los miembros más senior de la cooperativa? Entonces podemos hacer un acomodo ahí que podemos decir, podemos pagar una semana por año o podemos pagar 2 semanas por año y podemos, obviamente, a medida de que nosotros podemos costear mucho más tiempo libre, nosotros podemos dar más tiempo libre como beneficio. Nosotros estamos creando definitivamente esta diferencia de ser de senioridad en cuanto a hace cuánto tiempo llevan en la cooperativa y, y entonces, por ejemplo, muchas personas cuando lo van a proponer van a decir, uy, esto se siente como bien, y muchas personas van a decir, no, esto no es justo, esto no suena bien. Entonces, muchas personas pueden haber trabajado muchísimo en la cooperativa, no ser miembros fundadores y no haber sido compensados por ese trabajo. Entonces, definitiva, muchas veces esto que se pone no se alinea con los valores de nuestra cooperativa. Nosotros también tenemos que tener muchas conversaciones con respecto a déjelo ir, déjelo pasar, no insista tanto de las compensaciones, de las expectativas de compensación de los miembros fundadores, porque como en los días iniciales de la cooperativa no instituimos políticas ni minutas que nos digan cómo van a ser, ustedes no nos pueden pedir ahora, 5 años después, que hagamos toda esta estructura. Entonces, déjelo ir, no lo vamos a poder hacer. Entonces, vamos a llegar a un momento en donde podemos llegar a pensar que como individuo yo gané muchísima experiencia para haber tratado de empezar esta idea, empezar esta cooperativa, trabajar por tanto tiempo, pero llegar a la conclusión de que definitivamente yo no voy a ser compensado financieramente por eso. Entonces, para tratar de evitar estos sentimientos de que yo tengo derecho porque soy un miembro fundador. Yo no tengo ningún tipo de arrepentimiento con respecto a todo esto. Lo mismo, tampoco tengo ningún tipo de, digamos, de sentimiento en que yo no pude haber encontrado las estructuras para estos miembros antiguos. Lo que yo más siempre hago es que yo siempre quiero activamente y siempre estar trabajando en los miembros más en los nuevos y cómo voy a mejorar las funciones de trabajo para ello. Entonces, usualmente también tengo que pensar en que porque yo tengo aquí el mayor tiempo, 5, 6, 4 años trabajando como miembro fundador, o siempre soy la persona que tengo las mejores ideas. Entonces, hay muchísimas formas en que, y tenemos siempre que reconocer que tenemos que reconocer el esfuerzo y el trabajo de todos los miembros de la cooperativa por igual. ¿Y cómo podemos dar este poder? Muchas gracias, Sevija. Sí, he estado en tenido esas conversaciones en diferentes capacidades. Es muy difícil y me hace pensar en, hoy, ¿por qué no debemos tener la compensación de los fundadores? Tenemos que añadir una diapositiva para la próxima vez. Ahora le voy a dar el micrófono a Jason. Esto es como, de alguna manera, se ha expandido en toda esta conversación y lo quiero hacer más plano para dar más colaboración. Usted, como ya lo mencionó antes, ha tenido muchas diferentes gorras, se ha puesto diferentes papeles porque ha servido de consejero legal para diferentes personas. Hemos tenido privilegios y yo he estado en esas instancias. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que la supremacía blanca, el patriarcado, cosas de esa naturaleza, no están dictando en el consejo que usted está dando como consejero legal? En verdad apareció esta pregunta y esta parte de la conversación, como yo mencioné,
Yo no quiero recalcar una desproporción de número de fundadores con el que yo interactúo. Han sido blancos y reflejan el número de privilegio que no generalmente es representativo de este movimiento o de la necesidad de las cooperativas. Así es que yo tomo tu pregunta de dos maneras. Uno es que yo, en particular, y nosotros como firma legal de manera general, tenemos una obligación de ser participativos en nuestros trabajos de antiopresión y asegurar que nuestra perspectiva y nuestra consejería está consciente de la supremacía blanca, de los imbalances del poder sistémicos. Entonces, yo y nosotros podemos empezar a desmantelar esto dentro de la consejería que damos, ya sea en los consejos, en crear conciencia, la equidad de la ley, no solamente asumir que la ley es justa y tomarlo a valor, sino ver el resultado justo en todas las opciones legales para ir hacia este camino. Entonces hemos hecho algo de trabajo para hacer esto, llevar esto a conducta, para llevar a cargo este espíritu de curiosidad y autopreguntas. Pero también significa que yo tengo diferentes directivas con los clientes. La otra cosa es cómo me relaciono con los clientes en sí. Con ellos yo estoy limitado en ciertos aspectos, porque, bueno, pues ¿con quién estoy hablando? Tal vez yo pueda estar hablando con el líder de una comitiva y tengo que confiar que mi consejo se filtra a todo el grupo. Yo me dirijo a esto viéndolo a la otra persona como si fuera una envoltura. Y yo veo cómo reaccionan cuando yo empujo los valores y los principios de las cooperativas y en su diseño. Como Safija estaba diciendo, yo empujo a los fundadores para que conciban cómo van a ser las cooperativas cuando ellos ya no sean relevantes o ya no estén involucrados. Yo trato de que ellos definan la cooperativa en términos de su irrelevancia. ¿A qué punto es esto comprensible más allá de su comprensión? ¿Quién más necesita estar involucrado? ¿Qué tan grande necesita ser esto? El lenguaje que utilizamos es solamente de negocios en la mayoría. Y yo tomo esto de los clientes en sí. Entonces, yo hago esto en contexto a lo que son sus objetivos, su propósito. Y generalmente estoy empujando hombres blancos que son formadores con mucho más fuerza que los otros, porque necesitan ser confrontados con el poder de la dinámica que está en juego y lo que se va a heredar, la naturaleza de su diseño. Y yo no lo digo para juzgar el individuo, pero el sistema que están diseñando la cooperativa. Los he visto confrontar la realidad de que tienen que empujarse más allá de su zona de confort para crear una cooperativa comprensiva. Pero hay un límite a lo que yo puedo hacer en papel y con la ley y lo que ellos necesitan hacer con la cultura, la organización, llevar a cabo el mensaje, acción, inclusividad. Y yo estoy consciente de esto. Indeed, it is internal work. Sí, es trabajo interno. Los abogados, sin los abogados, estaremos aquí los estudiantes y lo tomamos esto a corazón. Lo mismo los desarrolladores, otros equipos
que tienen que empezar todo esto de manera interna. Como mencionaste al final, comentaste al final de la respuesta a la cooperativa en sí. Sofía estaba hablando un poco acerca de esto y quiero que, bueno, sí, tener quiero ver cómo gestionan esto, cómo la clase, el género, raza, etnicidad afectan las decisiones. Hablaron acerca de esto un poco, pero quisiera hablar un poco más si es que tiene alguna otra cosa que quiere elaborar. Gracias, sí. Bueno, hay cosas en las que estoy muy orgullosa de Design Action Collective, que realmente han tenido una comitiva en crear una membresía donde los miembros son partes del movimiento que servimos, que impactan a las personas que servimos, que tenga reclutamiento intencional de las personas que no tienen mucha representación por la opresión de la supremacía blanca, la patriarquía y todo esto. Y eso nos ha ayudado a ser un equipo diverso. Con esto dicho, no tenemos algo todo perfecto. Cómo operar sin las presiones del capitalismo o las estructuras de la supremacía blanca que nos limitan al acceso a la educación, a las habilidades, encontrar personas para crear este equipo. Aún tenemos mucho trabajo que hacer y nosotros abrazamos el concepto de ser esto una práctica de por vida. El trabajo de antipresión es un trabajo de por vida, no es algo que uno toma un entrenamiento de diversidad e inclusión y ya se arregló todo. Nosotros reconocemos a aquellos que son de comunidades de minorías que han internalizado estos sistemas también. Yo soy alguien que creció como la hija de inmigrantes de la India en los 80s y los 90s y yo tengo experiencia después del 9/11 que ya no querían a los musulmanes, la opresión, pero también me benefició mucho de mi minoría de estatus que me implicó en la supremacía blanca. Estoy haciendo mi propio camino. Yo invito a todos a que tengan su comitiva y su valor, en apoyarse los unos a los otros, a los proyectos y construir de manera regular y encontrar maneras de estudiar, entrenarse los unos a los otros para desaprender estos sistemas, porque tanto como las cooperativas tenemos una visión muy bonita, tenemos una capacidad de replicar esos sistemas, de manera que trabajamos unos a nosotros sin importar nuestras mejores intenciones. Una de las cosas que Design Action está comprometido es es el entrenamiento antiopresivo. Para crearlo, lo creamos en nuestro presupuesto, el horario, lo damos prioridades. Es tan importante como el trabajo de los clientes y nos ponemos muchos recursos con redes sociales, con otras cooperativas que nos enseñan a entrenar estos problemas. Y esto se ha convertido en algo en lo que hemos implicado de manera operativa. Uno de los requerimientos en nuestras prácticas cuando contratamos personas es contratar a alguien que está muy bajo representado en nuestro rubro laboral para que el problema sistémico no se refleje en el nivel interpersonal. Y esas son las tipos de cosas que continuamos trabajando. Y desearía yo decir, todos deberíamos hacer esto, todos deberían hacer esto, pero yo encuentro mucha satisfacción en el trabajo y saber que es un trabajo a largo plazo. Para llegar al punto de los fundadores, la generación, las mujeres, personas de color, escribimos muchos puntos específicos de unidad. Conforme hemos crecido, conforme hemos añadido más miembros a nuestros negocios, hemos utilizado estos documentos como documentos de vida que podemos revisar, reflejar
las políticas, los análisis, la maduridad de nuestros negocios, que lo que todos hemos aprendido juntos. Y aun cuando tú te sientas como explícitamente equitativo en los años en que empezaron la comitiva, hay diferentes maneras en las que los miembros contribuyen a que el negocio sea exitoso, aunque hayan pasado 20 años. A mí me da mucho gusto que nuestros trabajadores hayan creado o co-creado el espacio en el que yo puedo disfrutar y puedo formar parte, aun cuando no lo hicimos capturando de manera real lo que era el sweat equity. Nosotros lo hemos hecho de manera colaborador, en el que nos hemos involucrado todos. Entonces, lo que yo puedo sacar de aquí como entrenamientos de aquí es recuerden y planear desde el lugar de la abundancia y no tengan el pensamiento limitado, que limite la limitación de cómo pueden estar en buenas relaciones de unos con los otros. Y esta alineación es como el pegamento que les va a dar esa fortaleza para averiguar esas cosas específicas o preguntas o puntos de confusión donde necesitan contratar a Jason o estar en entrenamientos así unos a otros y compartir. Entonces, bueno, pues muchas gracias a los dos por hablar acerca de estas preguntas. Hay muchas cosas que se pudieron haber dicho con respecto a esto. Quiero pasar ahí y abrir el piso a preguntas de la audiencia. Creo que lo que vamos a hacer, hemos estado rastreando las preguntas desde el principio. No estoy muy seguro qué preguntas ya se contestaron, entonces voy a repasar algunas de ellas y bueno, si algunas personas tienen muchas preguntas que se repiten, pues voy a tratar de manejar esas. Este es el plan, el tópico del que íbamos a discutir, pero también se lo pusieron en el chat varias veces. Yo lo voy a abrir. Hay una pregunta que es acerca de la conversión de la cooperativa y cómo cómo hacer ese trabajo en este contexto. Jason, te cedo la palabra. El contexto de la conversión es el contraste de muchos de mis comentarios de la compensación del fundador. Está relacionado con formar una nueva cooperativa. Esta pregunta se relaciona a formar una cooperativa basada en una conversión de un negocio ya existente. En muchos aspectos, la conversión traen todas estas preguntas a un punto muy fino. La conversión es acerca de la transacción literal, desde los fundadores, probablemente, o por lo menos un dueño, a un número de dueños. Y mientras está implicado, yo escucho que clientes tienen muchas conversaciones explícitas acerca de los fundadores sweat equity, el valor del esfuerzo que no se pagó, que está implicado en el precio del negocio. Cuando tú compras un producto, compras la computadora, el sitio web, los passwords, la buena intención. Y la buena intención es lo que cuenta ese valor intangible del esfuerzo que se hizo y que no se pagó al principio. Y no todo eso ha sido creado por los fundadores, no todo eso ha sido creado por una persona, pero la conversión es el momento en donde hay cambios de lo que era a la cooperativa, y esa es una transacción que tiene una oportunidad saludable, crea una oportunidad saludable de explorar el valor de lo que es el sweat equity, de este esfuerzo que no se compensó al principio. Y queremos mirar todos estos lentes de poder, privilegio, poder, cuando vemos quién vende y quién compra, y qué es lo que se vende, qué se está comprando. Y hay muchas cosas, poderes y preguntas
cuando vemos las conversiones, pero las conversiones de cierta manera son más fáciles porque no necesita haber un sistema de buena voluntad, porque ya todo está recopilado en la venta. Gotcha. Thank you for that response. Oh, muchas gracias por la respuesta. And I'll say for Y those who have live questions, lo you wanna guardo para go las to personas que tienen muchas preguntas. Si quieren ir a las reacciones, levantar la mano. kinda keep that Yo puedo poner in esto, mind as we sort of build up tenerlo the en queue. cuenta, But if I don't get those, I'll just pero continue to go through si these questions. no los veo, voy a So the continuar next con one las preguntas. El is, siguiente es, so the compensation la comes out of the massive compensación investments. sale de la inversión inicial. Esa es la pregunta. So is the basis, I guess the question is, Entonces, the la basis for the base de la compensación for the initial investments compensación la compensación inicial para los fundadores. and either of you, if you wanna chime in on that. ¿Alguno de ustedes si quiere comentar? It seems to me like A mí me parece que la manera en la que nosotros hemos estado hablando acerca de la compensación de los fundadores the hard to es capture el sweat equity es difícil capturar el esfuerzo que no se compensó desde el principio. Uno de nuestros fundadores tuvo que pedir un préstamo para que nosotros pudiéramos comprar la primera computadora y que tuvimos que repagar ese préstamo. Entonces, ese es lo primero, ¿no? Entonces, tú pusiste esto y nosotros te lo regresamos. Pero, ¿qué pasa con todos los demás? Como dijo Julia, las juntas, las noches tardes que estaban hablando los unos con los otros acerca de cómo resolver algo, consultas con otras personas, los años de trabajar con muy poquito pago o sin pago, cuando el flujo de dinero era muy difícil. Las decisiones de vida que se tuvieron que tomar o que se pusieron en pausa, porque eso necesitaba tener prioridad. Todas esas son las cosas de las que yo pienso cuando hablamos de las compensaciones del fundador. Y es muy difícil poner una cantidad monetaria a todo eso. Thank you, Sabina. Muchas gracias, Sabina. Next question La próxima pregunta, and I think, Jason, you had mentioned y creo que Joyce ya lo mencionaste, alguien trabajó para reembolsar las contribuciones. Creo que relacionado con eso hay una pregunta anterior acerca de si hay algún recurso para algún negocio durante el proceso de conversión. No sé, recursos que pueden utilizar las personas para cómo evaluar su compañía. Bueno, hay un Slicing Pie, es un libro que describe la dinámica para gestionar la contribución y se utiliza más tradicionalmente con una estructura de dueños que ha estado compaginada con algunas alternativas de los gubernamentales como burocracia, pero puede utilizarse por cualquier tipo de negocio. Yo creo que es complicado y de muchas maneras hace como lo mismo que una contabilidad. Lo que hace diferente es que les da lenguajes a la compañía en términos de lo que han rastreado como patrones y puede ir más allá de las horas trabajadas. Puede incluir, yo pagué por ciertos gastos, yo construí el sitio web, hay más dinámicas para medir las contribuciones que pueden estar reflejadas en la equidad. Yo creo que como movimiento podemos tener gestiones similares o maneras de ver esto de manera similar. Hay una cantidad limitada de la ley de esta idea de aplicar múltiplos de patronaje y mientras la ley no está súper clara o no es súper favorable, hay por lo menos algún precedente para crear y pesar un sistema de multiplicación para los patronajes que ven más cosas que solamente las horas trabajadas. La última parte de la pregunta era acerca de la conversión y los recursos y la evaluación.
Hay expertos profesionales que evalúan los negocios. Este es un recurso importante. Hay una nueva práctica que no dos negocios son exactamente iguales. Entonces tiene que haber algunas consideraciones acerca de cómo es tan único cada negocio y cómo se valora. La buena intención no tiene un objetivo, un valor objetivo. Muchas de la evaluación que se verán es qué múltiples existen o diferentes aspectos de los negocios, ya sean las ganancias, el, el flujo de dinero de descuento, muchas reflexiones de cómo las personas que invierten pueden pagar por sweat equity, el trabajo que no se pagó al principio. Pero todo esto no es muy relevante totalmente, pero el método puede ser de uso. Thank you, Jason. Let's go ahead and Gracias, go to Jason. Cooperation Humboldt, if you want to come off of mute and Eh, give us your Le está question. pidiendo a Cooperation, una cooperativa que se quite el mute, a Cooperation Humboldt, y que haga su pregunta. En una conversión, vamos a decir, un grupo de 5 nuevos miembros de cooperativas compran negocios por $4,000 y esto se va para pagar servicios que el negocio tiene que comprar. Y ahora viene una nueva cooperativa y ya no está responsable por estos costos que se tenían antes. ¿Hay alguna manera en la que se pueda alocar fondos para que en el futuro, si alguien no quiere pagar por esto, se pueda sacar de ahí? Eso trae la necesidad de buen diseño en cómo la cooperativa se forma. Y eso es una de las preguntas más tempranas que hice, porque estás recalcando inequidades que pueden ser el sujeto de algún diseño, pero que no tiene que ser un cargo o un gasto que no se calculó por el fundador. Eso puede ser un gasto que puede ser cubierto por el dinero que está extra de la cooperativa. O puede ser que los miembros por siempre vayan a cubrir esos gastos. Eso se tiene que discutir y sistematizar para que los contadores sepan exactamente de dónde van a sacar esos gastos, o que los miembros de la junta de regentes sepan cómo deben hacer el presupuesto y cómo deben alocar los gastos. Awesome, thank you for that, Jason. Gracias, Jason. Let me see. So another Ahora déjeme ver. Otra question pregunta we have que tuvimos es, I'm not sure if this has been answered yet. no estoy segura si esto ya se contestó o no, pues desde la perspectiva del contador, ¿cómo subtraemos esto del sweat equity, el trabajo que no se compensó desde el principio de los libros de contabilidad? ¿Alguien tiene alguna idea? Yo he discutido esta pregunta desde que me han invitado a participar, porque yo me gustaría tener una articulación. Si pudiera regresar el tiempo a esas juntas tempranas de la colectiva de las finanzas, ¿qué hubiera yo propuesto? Una cosa de la que yo puedo pensar en este momento es haber rastreado nuestro tiempo, aun cuando no nos íbamos a pagar nosotros para todo ese tiempo, porque no teníamos el presupuesto para hacer todo ese tiempo, pero por lo menos lo hubiéramos escrito para que todo fuera transparente para todos y subsecuentemente para otros miembros, para que entiendan todo el trabajo que no se pagó en ese momento. Y luego platicar acerca de las mismas preguntas que se tienen aquí, la estructura, la equidad, la inequidad,
bueno, pueden decir, bueno, Sabija hizo todo esto que no se pagó desde el 2006 al 2010, entonces ahora debemos regresarle eso que no se le pagó. No es lo que estoy implicando, pero hubiera sido más claro, un método de sentir que, bueno, sí me vieron en ese momento, ¿no? Y que fuera un punto de la data en la conversación de nuestro negocio que queremos para el futuro. Y no hay una fórmula, pero creo que hubiera sido de ayuda, hubiera servido de algún propósito. Y probablemente ahora hubiera abogado en contra de usar esto, de que no tenemos, pero no tenemos porque ahora no tenemos esos contracciones del flujo de capital que teníamos hace 15 años. Pero como colectiva tenemos que discutir cómo debemos reconocer el trabajo de los demás. Quiero recalcar un riesgo de factor a considerar en ese método. Voy a ser abogado por un minuto. El pedirle a los fundadores que escriban su trabajo para ver el tiempo que no se les está pagando es una manera muy fácil de documentarlo y ponerle número a la cantidad de horas que invertiste. Si alguien cree que algo pasó y lo despidieron injustificadamente después, es cómo dejas las pistas para algún tipo de reclamo. Eso se debe reconocer, no desde las veces de esa preocupación, pero yo animo a los fundadores que piensen de una manera más holística, que consideren un estimado o reflejen algún valor que no se compensó, que pueda estar reflejado de algún salario que no se pagó o qué tanto yo hubiera hecho de trabajo si hubiese hecho ese mismo tiempo trabajando como freelancer o como un empleado de alguien más. ¿Qué es, cuál es el ingreso que no se me pagó? El valor que tiene a la cooperativa si hubiera tenido el dinero para pagarme. ¿Qué tipo de contrato me hubieran dado para ese tipo de trabajo que hice y no se me pagó? Pero generalmente sugiero pensar los números en algún mecanismo para reflejarlo y crear más como una constelación de diferentes herramientas. Las horas se pueden calcular, pero reenforza un sistema inequitativo. El valor total es otro sistema que tiene también fallos y también tiene injusticias. Entonces yo sugiero tomar un número clave de cosas que se hicieron y tomar una conversación explícita acerca del valor que no se pagó. Ay, sí, estoy totalmente de acuerdo con Jason en la idea del valor en lugar de números cuantitativos, que es lo que estamos hablando aquí, y también recordar a los unos a los otros que tanto como podamos sentir imposible imaginar un escenario donde alguien se va en malos términos cuando usted está trabajando en algo donde todos estamos pensando que todos estamos trabajando duro para que todos tener éxito, pero para planear también en el escenario impredecible en que alguien se vaya enojado, para que no tengamos que trabajar esos detalles pegajosos o raros donde las personas estén enojadas para mantener los estándares alrededor de ese tipo de problemas. Cuando estamos estresados y estamos trayendo lo peor de nosotros a una junta, tratar de recordar los valores y principios que tenemos. Y tal vez eso nos puede rescatar de nuestros momentos difíciles. Es muy importante. So unfortunately, we are near our Desafortunadamente ya I'll estamos al final. Voy a hacer una última pregunta antes de que terminemos y fue
por los contratos legales de las uniones, los diferentes estatus, las diferentes maneras de mostrar apreciación y compensación. Los sindicatos tienen diferentes consideraciones. Los sindicatos de las tiendas que son sindicatos, yo fui un abogado de sindicatos cuando empecé. Y solo me acuerdo lo suficiente de saber que es complicado, está más regulado y hay que revisar el poder colectivo y más uniones, más sindicatos. Sí, nosotros también tenemos un sindicato y los contratos y nuestras leyes no es un fit no es un empate totalmente, porque los sindicatos, los sindicatos, los gerentes no son las mismas personas. Somos múltiples, que necesitamos varios representantes para los sindicatos, para las tiendas, por cosas operacionales. Entonces hay que hablar con ellos en diferentes sesiones y pues sí. Nos hemos recargado nuestros sindicatos para y recordar de qué lado estamos y no atorarnos en esto de es solamente lo que es mejor para el negocio, sino lo que es mejor para todos los trabajadores. Bueno, pues vamos a mandar a todos amor en el chat. Ahora le paso esto a Ana Martina para que cierre la conversación. Gracias, Julian y Jason y Savita por toda esta experiencia y conocimiento que compartieron el día de hoy. Tantas preguntas, información que yo creo que puede dar para otra sesión. Y bueno, muchísimas gracias también a los intérpretes que nos apoyaron para poder tener la justicia del lenguaje presente, para hacerlo accesible. Y también gracias a mis compañeros que estuvieron apoyando también con el chat, recogiendo preguntas, haciendo la traducción de inglés a español y todas las personas que estuvieron organizando. Matt también, quien estuvo coordinando las logísticas de este webinario. Vamos a enviar la grabación de este webinario por correo como seguimiento y también una guía, una mini guía con algunos consejos también. Y solamente quería compartir los eventos que están por venir en la federación. El 6 de mayo tenemos el webinario para comenzar su cooperativa, que será en inglés, perdón. Y el 11 de mayo continuamos con otra sesión de esta serie, como la del día de hoy, sobre los fundamentales de la democracia en el trabajo, con el tema de sucesión de liderazgo. Y vamos a contar con la participación de cooperativistas que son justamente líderes, este tema que Savita mencionaba al principio, qué pasa cuando hay que prepararnos para la transición de liderazgo en cooperativas, el síndrome de los fundadores, de los líderes, ¿no? Entonces va a ser un tema interesante y también vamos a contar con la participación de compañeros de cooperativa de la gráfica Campichuelo de la ciudad de Buenos Aires en Argentina. Así que acompáñenos para esta sesión. Muchísimas gracias a todos por participar y que tengan una buena tarde. Gracias.